Así que todo fue una simple farsa de tu parte, eres una completa basura como el Yagami que eres, no eres digno del poder que posees, diría Akame, la cual se veía la furia en sus ojos, bueno, en el ambiente y los fuertes rayos que no paraban de caer en toda la zona de combate. ¿Acaso eso te importa? No, verdad, al final no estaba obligado a fingir ser quien soy, siempre fue quien era. Si ustedes no se dieron cuenta, es su problema, diría Ichiro, el cual se alejó del lugar, dejando a su compañero para que luche. Bueno, te toca a ti tener el mismo destino que él, diría Arthur, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Eso nunca pasará, entre él y yo hay mucha diferencia, y eso lo sabes, diría Akame, la cual detuvo el fuerte golpe, mientras sus intensos ojos carmesí brillaron intensamente. Arthur no pudo hacer nada ya que fue presa de los intensos ojos mientras intentaba imponerse a eso, pero se le hacía imposible hacer hasta que cayó de rodillas, sin poder moverse en lo más mínimo, mientras esos intensos ojos no paraban de verlo. Ojo castigador de rodillas antes la reina suprema, diría Akame, la cual veía intensamente a su rival, sus ojos eran muy fuertes. Imposible como un ojo rango 100 está en estos mundos, según yo no deberían haber esos tipos de poderes, pero que importa, al final solo es el inicio, diría Arthur, el cual lentamente se ponía de pie. Te he dado una maldita orden y es estar a mis pies, cae de rodillas, diría Akame, la cual sus ojos volvieron a brillar intensamente. Ojo maldito, 99 ilusiones a su origen de la existencia, diría Arthur cuando su ojo brilló intensamente. Akame fue presa del poder mental que no fue capaz de hacer nada más que caer en una ilusión que la terminó destruyendo mientras veía seriamente a su rival. Deja de usar poderes que no sabes dominar, que tu rival sabe hacer cosas mejor que tú, diría Arthur, el cual la veía serio ya que él sabía usar el mismo ojo que Akame, pero aún mucho mejor. Si lo que digas al final no sabes cómo dominar o hablar, diría Akame, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ojo dominador cae a mis pies, diría Arthur, el cual impuso respeto ante la guerrera. Akame cayó de rodillas por el poder visual que recibió sin poder mover, sin sentir nada de su cuerpo mientras veía a su adversario. ¿Ves a lo que me refiero? Que solo eres una niña jugando a ser una diosa cuando el poder es lo que te hace mucha falta, diría Arthur serio. Imposible, el poder que él se ejerce es el doble del que yo hice. Tiene razón, a veces el poder se afecta en muchos aspectos, pero no era un impedimento para mí, diría Akame, la cual fuertes rayos la comenzaron a impactar mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Vences la presión venciendo el miedo, eso es de admirar, pero ¿cuánto tiempo podrás hacer eso?, diría Arthur, el cual dejó de usar el poder visual y detuvo una descomunal patada que iba a donde él mientras le dejó ir una veloz patada por igual. Akame con su antebrazo la bloqueó y respondió con un certero puñetazo. Arthur, ese golpe no lo logro ver, que lo recibo de lleno, que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Akame no se detuvo con esos golpes, mientras se comenzó a mover a unas grandes velocidades con brutales golpes. Arthur al mirar eso también se empezó a desplazar a unas grandes velocidades. Los dos guerreros al impactar sus puños se generaban fuertes explosiones, cada explosión eran por cada impacto de sus puños, dos veloces destellos, se veía como se iban impactando fuertes golpes, cada uno eran muy salvajes. Akame se iba desplazado a unas grandes velocidades mientras daba salvajes golpes. Arthur no se quedaba atrás y respondía a los brutales golpes por igual o aún con más fuerza, ya que él tenía aún más fuerza que su rival. Akame tras los segundos empezó a ser impactada por más golpes que le generaban un gran daño hasta que recibió una brutal patada que la sacó disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ponte de pie, Akame, que la verdad sé que aún no usas ni el mínimo de tu poder, así que deja de estar cayendo y ponte de pie, que la diversión apenas inicia, diría Arthur, el cual veía a la guerrera donde había caído. Tienes razón, al diversión solo apenas inicio, al final debo ser quien para ponerte a mis pies como corresponde, diría Akame, la cual salía de la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. ¿Es en serio que dices eso? ¿Ponerme de rodillas? Tú, una niña que no sabe qué es el verdadero poder de un reino, no me hagas reír, diría Arthur, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Claro que lo sé, pero no le diré esa información a un estúpido como tú, diría Akame, la cual veía a su rival, pero en eso sintió como su miles de guerreros le hubieran dado golpes mientras cayó de rodillas, escupiendo sangre sin poder moverse por el intenso dolor que sentía. ¿Es en serio como no fuiste capaz de ver ese simple golpe?, diría Arthur en burla viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa.
¿Es en serio que este tipo me está poniendo en apuros? ¿Cómo es posible? Yo, una guerrera que ha entrenado por siglos, pero bueno, solo es el inicio de esto, porque cuando sea el momento de liberar mi verdadero poder él no sabrá ni por dónde salir, diría Akame, la cual tenía una pequeña sonrisa. Eso lo quiero ver, y que no solo seas habladores, porque eso aburre mucho, que hables y el poder sea lo que te hace falta, diría Arthur, el cual estaba detrás de la guerrera. ¿En qué momento se movió? No lo he visto en lo más mínimo, diría Akame, la cual fue impactada por un brutal golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ok, creo que me estoy pasando contigo, bajaré mi poder hasta su nivel, si no será afectada psicológicamente, y no quiero que pase eso, quiero que siga en ascenso y sea una poderosa, porque en el mundo si no eres fuerte no vivirás por mucho tiempo, y eso está demostrado por muchos, diría Arthur. Él decía eso porque en el reino de donde viene, si no eres fuerte mueres, así es el crudo destino de sus compañeros, porque él casi tiene el destino de la muerte, pero si no hubiera sido por lo que le ocurrió ese día, que casi muere, y la pérdida de seres importante para él, no habría liberado el gran poder que terminó liberado. De ahí fue llevado a donde el rey y fue examinado, y vieron que él tenía una raíz de poder inmensa, pero estaba sellada, y los altos mandos se encargaron de entrenarlo. Nada de entrenamientos fáciles, entrenamientos donde vio su vida pasar más de 1000 veces en un día, entrenamiento capaz de destruir su cuerpo, pero él, al ser un ser diferente, supo cómo sobrevivir a eso, pero cada entrenamiento para él fue el mayor sufrimiento, hasta que logró liberar su poder y volverse en el guardián del rey y ser uno de los Yagami más fuerte. Por algo estaba en ese lugar, para llevar a los 2 Yagami nietos del rey. Maldición, este tipo posee un gran poder, pero no me rendiré fácil, eso lo tengo claro, me pondré de pie las veces que sea necesario para encontrarlo. Soy una guerrera que dejó casi su vida en unos entrenamientos para ser vencida fácilmente, eso ni en mis mayores sueños pasara, diría Akame, la cual se ponía de pie, viendo a su adversario con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa ahora? ¿Si vas a luchar en serio o seguirás guardando ese poder?, diría Arthur, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. No es momento de humillarte, solo dejo que te creas superior. Cuando sea el momento, te pondré a mis pies, supuesto dios, diría Akame, la cual se volvió a lanzar a una gran velocidad, que a su paso un caos se generó por el gran poder de la guerrera. Bien, bajaré mi poder, le daré una pequeña esperanza, y no abusaré de mi fuerza porque puedo dejar un trauma psicológico al final, diría Arthur, el cual bajó su poder y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Los 2 guerreros por donde iban pasando solo iban generando un caos por el gran poder de los 2 hasta colisionar sus puños, que se generó una inmensa explosión que se liberó a más de 100 kilómetros a sus pasos. De la cual veloces rayos se empezaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes, cada brutal golpe que se iban dando hacia sacudir ese lugar de la batalla. Por donde vieras ibas a ver 2 rayos impactar fuertes golpes. Cada impacto de sus puños hacía temblar ese lugar de la batalla, por donde vieras se veían fuertes ondas de ki que se daban por cada brutal impacto. Akame se movía a unas grandes velocidades, dando más golpes que su rival, y eso se le hacía muy extraño, por según ella no debería ser posible eso. Arthur recibió algunos golpes y otros lo esquiva, manteniendo una batalla muy igualada, hasta que recibió una brutal patada que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Oye, eso no es normal, esto deja de subestimarse, que has bajado tu poder, lo veo porque antes no era capaz de darte golpes, ahora si no hagas eso usa tu verdadero poder y no andes con bromas, ¿te parece?, diría Akame, la cual veía serio a el guerrero. Jaja, no serás rival para mi grandeza, ten en cuenta que no he usado mi verdadero poder en este lugar, y si lo hago sería con alguien de verdad, no contigo, diría Arthur, el cual detuvo un brutal golpe pero sintió como era rodeado de rayo, así que tomó distancia rápidamente mientras liberó una onda de ki. Verse que aún posees más poder, sé que esa bestia interna quiere que uses el verdadero poder tuyo, deja de jugar, si usa el ki supremo, deja de suprimir, diría Akame, la cual veía al guerrero seria. No lo haré, no eres una guerrera digna, no quiero matarle, lo sabes perfectamente, y aparte tu poder no es nada más que una basura, diría Arthur, el cual veía a la guerrera. Pues cuando te ponga a mis pies, no quiero que pisas piedad porque no la tendré, te voy a humillar una y otra vez, diría Akame, la cual fue callada de un brutal golpe que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Eso querías y no fuiste capaz de verlo y estás pidiendo poder, no me hagas reír, diría Arthur, que detuvo un fuerte golpe que iba por su espalda mientras le dejó ir una brutal patada. Akame no fue capaz de verla de nuevo, que la recibió de lleno, que salió disparada de nuevo hasta impactar el suelo con una brutalidad que se generó una inmensa explosión. ¿Qué pasa ahora? Eres una escoria que no eres capaz de hacerme ni el mínimo daño, diría Arthur con una pequeña sonrisa.
Maldición, debo ponerme seria, si no la pasaré fatal en la batalla, si no lucho en serio, diría Akame, la cual se ponía de pie viendo al guerrero. Entonces estás con la misma mentalidad de seguir luchando a muerte conmigo o te das por vencida, diría Arthur, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. No, eso nunca en mí, nunca vas a escuchar eso, diría Akame, la cual veía al guerrero seria. Mientras ellos dos tenían esa charla y batalla, otros dos guerreros estaban serios. ¿Y qué, hermano, cómo es el reino de esa Eterna? ¿De que me dijiste es bello o cómo es todo?, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Muchos problemas, la verdad, cada día es de luchas y si no eres fuerte mueres, no más pises el lugar porque ahí se trata de sobrevivir, no de morir, por eso para ustedes no es lo mejor, aunque no me creas tenemos líos grandes, diría Yato serio. ¿Como cuáles?, diría Ichiro serio porque poco sabía, porque su hermano le había dicho algunas cosas. Pues como verás, Goku está sin una piedra del infinito, Korra no está con nosotros, técnicamente estamos incompletos, pero así como lo ves ha destruido medio reino sin la piedra más fuerte, diría Yato serio. ¿Y qué pasó con Korra? Lo de la piedra me imagino que fue por su confianza, algo natural en él, diría Ichiro serio. Pues Korra quiso matar a la Eterna y por lo que veo Goku es, por así decirlo, el perro para cuidarte, pero ahora mismo Korra posiblemente está muerta porque iba a su reino por su trono, diría Yato serio porque sabía que había podido pasar eso. No creo, ella es fuerte y no se daría por vencida, pero si es ella solo contra un ejército es capaz que no haya durado, pero bueno, la vida sigue y debemos darlo todo sin importar que en el futuro, diría Ichiro, el cual veía a su hermano. Tienes razón, ella ya es posible que no esté con nosotros, pero estaré en un lugar mejor, así que no hay que lamentarnos por algo así, diría Yato. Pero Sakura sentirá feo, recuerda, son hermanas, por lo cual debes decirle después de esto, ¿no crees?, diría Ichiro. No seré yo, será Goku, si ella murió él le dirá, si no irá a recatar a su reino aunque sea frío, y eso en su corazón aún hay eso que le llaman los humanos amor, él aún siente eso pero es suprimido por las piedras del infinito, al final el poder ese no es fácil pero ella puede detener a esa bestia si lo tiene, bueno y si está viva una de dos puede ser, diría Yato serio. Bueno, ahora esperemos este gane y según es un Yagami de nuestro reino, hay muchas cosas que no entiendo, estoy perdido en todo, poder, información y muchas cosas, diría Ichiro, el cual sentía como si hubieran pasado siglos de información. No te preocupes, al terminar esto te contaré cómo funciona la mayoría de cosas, ya que estuve en dos reinos y la verdad prefiero que te quedes aquí con los demás, porque el poder requerido para estar ahí no lo cumples, diría Yato mientras veía lo que estaba por ser liberado. No importa, puedo ser más fuerte, diría Ichiro serio. No es así de fácil como lo dices, pero bueno, hablaremos de esto después, ahora no, diría Yato, el cual estaba viendo la batalla que se iba a liberar. En la batalla, los dos guerreros se miraban fijamente y de un segundo para otro ya se había movido a unas grandes velocidades con unos descomunales golpes que a su paso solo generaron un caos inmenso. Al no más colisionar sus puños se generó una inmensa explosión que muchos kilómetros a su paso se destruyeron. De la cual un fuerte intercambio de golpes le dieron inicio, dos veloces rayos se empezaron a ver cómo se iban impactando brutales golpes por donde vieras, solo ibas a ver el caos que generaban al impactar sus puños. Los dos guerreros tenían una batalla muy igualada en muchos aspectos, pero eso era lo que Akame creía porque Arthur no estaba usando nada de su verdadero poder, porque si él lo hiciera ella solo fuera un chiste. Akame es fuerte pero a la par de Arthur ella solo es una hormiga, no es capaz de tener batallas a muerte con el guerrero. Arthur solo mantenía una pequeña sonrisa mientras esquiva los fuertes golpes, pero sabía que la guerrera no podría ser subestimada, podría darle un golpe en un punto crítico y debilitarlo, aunque no sería mucho, sería peligroso para él. La batalla de ellos dos duró unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes, que la destrucción en el sector donde estaban batallando era espectacular. Akame se descuidó por unos tan solo microsegundos, recibió un brutal golpe que la mandaron a estrellarse con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. ¿Qué pasó, Akame? ¿No vistes unos simples golpes?, diría Arthur, el cual por hablar sintió como una parte de su cuerpo cayó como si nada. No hables, solo entra en la batalla, porque si no quedarás muerto en unos simples golpes, diría Akame, la cual toma distancia del guerrero mientras envainó su espada de nuevo. ¿Cómo fue posible que no haya visto ese corte? Según yo no fue nada del otro mundo, diría Arthur, el cual veía a la guerrera seria. ¿Acaso fue demasiado para el gran Arthur?, diría Akame, la cual su espada del rayo hacía presencia mientras se ponía en pose de combate. Con una simple espada piensa que me va a intimidar, diría Arthur. Cuando su espada apareció en sus manos, el poder que expulsaba dicha espada era brutal, la espada pérfora tiempo era imponente con solo verla y la presión que generaba.
Impresionante, la mítica espada del tiempo será tan temida como dicen los libros o solo una del montón como siempre diría Akame, la cual se movió a una gran velocidad. Arthur elevó su espada y el tiempo se detuvo por completo y lanzó miles de cortes entre el aire. La espada podría ser letal si el guerrero lo quería, pero podría ser una espada sin filo si él también lo quería. En eso el tiempo volvió a la normalidad y la guerrera fue impactada por cientos de cortes que cada uno le desgarró una parte de su cuerpo mientras sangre no para de caer. ¿Sigo o quieres que me detenga?, diría Arthur, el cual tenía una pequeña sonrisa. Imposible, ¿cómo fue capaz de darme tanto cortes en tan solo microsegundos? No he sido capaz de ni verlos, eso no debería ser posible, ni en 3 siglos, diría Akame, la cual veía al guerrero y aún seguía sin entender cómo fue que no vio nada. En serio, tan estúpida es que no ve el poder y técnica de mi espada, pero bueno, ya los débiles que no descubren cómo funciona la espada del tiempo, diría Arthur, el cual se ponía en pose de combate, usaría ahora su espada en modo mortal, por así decirlo, que cualquier corte podría cortar a la guerrera. Bien, ahora no volverá a pasar, ahora me pondré seria en la batalla, diría Akame, la cual veía al guerrero seria pero sabia que no podría ser tan fácil. Al final el poder de su rival es grande y si no sabe ella cómo contrarrestar eso sería vencida en un 2×3. Arthur no diría nada y se desplazó a una descomunal velocidad que a su paso solo dejó destrucción y grietas interdimensionales por el gran poder de él. Akame no se quedó esperando, que también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte corte. Ambos guerreros, al colisionar sus espadas, se generó una inmensa destrucción sin cesar, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de cortes a unas grandes velocidades. Por cada impacto se generaban grietas interdimensional portales, se iban generando, el poder de ambos era brutal. La batalla entre cortes fue brutal, la batalla que ambos guerreros tenían era salvaje en todos aspectos, pero aún así el ventaja era para Arthur, no se dejaba por nada, seguía dándolo todo en la batalla. Akame, si estaba siendo impactada por cada corte que recibió, le hacía un fuerte daño, y los que le daban se generaban heridas en su cuerpo por lo brutal que era la espada del tiempo. Arthur en tan solo microsegundos lanzó 2 brutales cortes. Akame los quiso detener pero se le hizo imposible, que recibió los brutales cortes mientras cruzó sus brazos en X, pero aún así fue dañada de gravedad, los 2 brazos le quedaron inservibles. ¿Qué fue lo que pasa, Akame? No me digas que ahora un dios de pacotilla, como me llamas, te está ganando, diría Arthur, el cual la veía. Él sabía que la guerrera tiene más poder pero lo estaba subestimando. Imposible, ¿cómo has sido capaz de hacerme semejante daño que aún siento que mis brazos están inmóviles? Eso debería ser imposible, diría Akame, la cual intentaba mover sus brazos pero se le hacía imposible. Corte de tensión absoluta en el tiempo detiene tu regeneración y tus células de tu cuerpo por tan solo 1 minuto, por eso la espada perfora tiempo es temida por su gran poder, y eso que contigo solo use el 1% de su gran poder, diría Arthur, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Él no usó nada de su espada, el verdadero poder de dicha es impresionante, puede poner de rodillas a reyes si el guerrero sabe usar la espada. Maldición, diría Akame, la cual vio al guerrero pero no fue capaz de responder el fuerte golpe que iba a donde ella, que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo. Arthur no se detuvo ahí, que comenzó a darle cientos de golpes en tan solo segundos. Akame no podría hacer nada, estaba siendo masacrada a golpes hasta que fue azotada al suelo más de 100 veces hasta que sentía como algunos huesos eran destruidos, músculos desgarrados por el gran poder de su rival. Arthur le dio un fuerte golpe de 1 sola pulgada. Akame salió impulsada hasta impactar con un pilar de rocas que lo destruyó por completo. Arthur se volvió a lanzar a una gran velocidad que a su paso solo generó un gran caos por su magnífica velocidad. Akame volvió a retomar el control de sus brazos mientras detuvo el fuerte golpe que iba a donde ella, mientras dejó ir una veloz patada a una gran velocidad. Arthur, por confiarse en esos segundos, recibió la brutal patada que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ahora quien esté a mis pies, diría Akame con tonos de superioridad, pero solo era un espejismo como siempre. Vaya que estúpida eres pensar que con esos golpes me has ganado. Hay guerreros que me han dado más golpes, pero ese no fue nada para mí, diría Arthur, el cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Pues eso ya lo veremos si eres capaz de hacerme frente, así como hablas hazme sentir humillada, pero veo que solo eres palabras, diría Akame seria. Si lo que digas al final la habladora siempre termina siendo humillada, por donde quieras verle el lado bueno, no lo vas a encontrar, diría Arthur, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Akame le costó verlo pero no fue capaz de ver lo que recibió el fuerte golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión.
Arthur se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso generó destrucción por su inmensa velocidad. Akame se movió a una gran velocidad también, ya que no quería ser humillada por ese guerrero, ella quería demostrar que una reina del rayo es capaz de miles de cosas. Ambos al impactar sus puños se generó una inmensa onda de Keki, que a su paso solo se iba destruyendo todo por la intensidad, de la cual los dos seres le dieron un inicio a un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Cada brutal golpe que iban impactado, se creaban fuertes explosiones que se iban destruyendo por la intensidad de sus golpes. Por donde viera solo ibas a ver a los dos seres darse fuertes golpes, la batalla de ellos dos ya había durado unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades, por donde viera solo ibas a ver a los dos guerreros. Akame solo intentaba seguirle el paso al guerrero, pero era imposible, que muchos golpes los recibió de lleno que le causaba un fuerte daño. Arthur solo tenía una pequeña sonrisa mientras respondía a los brutales golpes, mientras vio un lugar con la guardia baja y le dejó ir un descomunal golpe. Akame no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿No eres capaz de ver mis golpes o estoy siendo demasiado fuerte?, diría Arthur, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. No es eso, ya es momento de que me deje de estar jugando y me ponga a luchar en serio y no estar jugando con mis rivales, diría Akame con una pequeña sonrisa. Pues quiero ver, a ver si eres capaz de eso que dices. No te preocupes, aquí estaré viendo, diría Arthur, el cual se sentó mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Estás seguro de dejarme aumentar mi poder así como así?, diría Akame, la cual veía al guerrero, y eso que estaba haciendo en muchas batallas sería muy estúpido, o se tenía la confianza suficiente para tener una batalla con ella aún con su máximo poder, o es muy arrogante que no sabe diferenciar el poder de su adversario, o es realmente estúpido. Si estoy más que seguro, quiero ver hasta dónde es capaz la gran diosa del rayo, como te haces llamar, diría Arthur, el cual solo tenía una pequeña sonrisa. De lo cual en toda la zona de combate temblores se empezaron a sentir, un ki oscuro lentamente se hacía sentir, rayos oscuros empezaron a caer en toda la zona de combate, mientras el poder de la guerrera no paraba de aumentar segundo tras segundo, el poder de ella seguían en aumento, ella había alcanzado un poder impresionante, el poder con el dios de la oscuridad lo había fusionado en su fase completa, el dominio absoluto. Y de un fuerte estallido de su ki la guerrera había liberado el 150% de su poder, que la zona de combate estaba temblando como nunca, el poder de ella era otro nivel. Vaya, tienes un buen nivel, eso no te lo quitaré, tienes un poder digno de una diosa del rayo, pero el poder oscuro no es nada tuyo, ¿o me equivoco?, diría Arthur con una pequeña sonrisa, ya que el poder de su adversario es más de lo que pensaba. Claro, es una fusión completa de dominios, no fue fácil pero lo logró, diría Akame seria pero sorprendida por dos cosas que vio. Una fue que el guerrero no mostraba ni sorpresa ni miedo al verla en un gran poder, era todo lo contrario, el guerrero solo tenía una sonrisa como si nada pasara, y la segunda fue que con su nuevo poder ocular vio el gran poder, bueno, una pequeña parte de ese gran poder, y se di cuenta que solo sería una escoria a la par de ese guerrero. Impresionante ese poder, eres una gran guerrero, si perfeccionaras bien tus poderes serías más temida, pero aún ese poder está incompleto, pero al tener un cuerpo tan débil como el tuyo por eso pasan esas cosas, diría Arthur, el cual veía al guerrero. Pues ya veremos si es tan cierto como lo dices, diría Akame, la cual se movió a una gran velocidad a donde su rival con un descomunal golpe. Arthur lo detuvo fácilmente mientras dejó ir un descomunal golpe. Akame no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Arthur aumentó más su poder porque en cierto punto ya se había aburrido de la batalla que estaba liberando, él ya quería tener la batalla con los guerreros por quienes vino, no con guerreros simples como Akame. Arthur se lanzó a una descomunal velocidad con un brutal golpe que solo el aura de ese puñetazo puso de cabeza a ese lugar. Akame, por más que quiso verlo, lo recibió de lleno, que volvió a salir disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión por el salvaje impacto. Arthur no se detuvo ahí y le comenzó a dar cientos de golpes a unas grandes velocidades, cada fuerte golpe de él era más fuerte que el anterior. Akame solo estaba siendo masacrada a golpes, que no podría ni defenderse de los salvajes golpes, que recibió un salvaje golpe en toda la cara, que salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Arde sendero del rayo, despertar 6 estrellas del rayo, cuerpo arde hasta el fin de mi existencia, diría Akame cuando su poder se duplicó aún más del que tenía, pero sentía como su cuerpo pasó por una fuerte presión.
Ven y ataca, no guardes todo ese odio que no te sirve de nada, diría Arthur, el cual veía a la guerrera y se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Esto es todo o nada, Kaioken multiplicado por 100, diría Akame, la cual se lanzó a una gran velocidad que grietas dimensionales se crearon. Ambos guerreros impactan sus puños, que se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba destruyendo por la magnitudes de sus puños. De la cual dos veloces rayos se empezaron a ver que se iban dando brutales golpes a unas grandes velocidades. Los dos guerreros poseían unas descomunales velocidades que por donde vieras pasar solo ibas a ver un caos seguido de miles de grietas entre el espacio y tiempo, pero todo volvía a la normalidad. Su batalla estaba siendo muy destructiva en todos los sentidos. Akame se movía a unas grandes velocidades que por donde veas ella lograba ver esos golpes, pero algunos sí tenía más dificultades de esquivar, pero aún así mantenía una sonrisa. Arthur solo se mantenía esquivando y logrando romper la defensa de su rival. Cada golpe que él lograba dar destruye algunas células del cuerpo de su adversario. Él sabía dar golpes más certeros y mortales en muchos aspectos. La batalla había durado unos largos 5 minutos de un feroz intercambio de golpes. Akame logró darle un descomunal golpe a su rival. Arthur solo salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. ¿Qué pasa, Arthur? Ya no puedes seguir, diría Akame con una pequeña sonrisa, pero en ese momento sintió como dos meridianos de poder se destruyeron, más bien se hicieron polvo. Eso era porque la guerrera estaba usando poderes más allá de sus límites, lo cual significaba que podría destruirse a sí misma si no disminuye su poder lo más rápido posible, o Akame moriría. Arthur, si no la terminas ahora, ella puede terminar explotando, porque el poder que está usando ha superado sus límites. Su cuerpo está siendo afectado en muchos aspectos, diría Yato serio, porque con su ojo místico veía el flujo interno del cuerpo de la guerrera. Lo sé, pero aunque no creas, es más difícil de lo que se ve. El poder que ella posee es impresionante, por eso se vuelve más complicado. Aunque no lo creas, el poder de ella me puede superar por segundos, pero igual no quiero usar más poder, diría Arthur, el cual se ponía de pie viendo seriamente a su adversario. Deberías hacerlo porque es probable que ella muera en tus manos, y sabes que la furia de ese guerrero es más fuerte que la del rey Yagami. Es mejor no ponerlo en tu contra, que ya ha destruido medio reino, así que tú decides, diría Yato serio. Maldición, claro que sé que ese guerrero es más fuerte que muchos humanos, aunque no lo parezca. Él es temido y su poder llega a ser liberado. Nadie sería capaz de hacerle frente, diría Arthur en sus pensamientos, mientras veía a la guerrera seria. ¿Qué pasa? No me digas que ahora ya no puedes hacerme frente, diría Akame, la cual quería ocultar el dolor que sentía. Ahora quieres ocultar el dolor, no me hagas reírse fuerte, no te ayudará en nada, es mejor que te rindas si no quieres morir, diría Arthur, el cual veía a la guerrera serio. Nunca me rendiré, podría estar muriendo, pero daré todo de mí sin importar el nivel de mi adversario, lo sabes perfectamente, y no te hagas estúpido en eso, diría Akame, la cual se ponía en pose de combate, pero cayó de rodillas por el intenso dolor que le llegó. Ahí están las consecuencias de usar un poder que supera tus límites. Te rindes ahora mismo antes de que haga un último movimiento arriesgado por muchos aspectos. Esto lo decía porque los meridianos de poder estaban más grandes que lo normal, y si da un golpe en un lugar que no es, podría eliminar a la guerrera sin querer. Por eso debería ser muy preciso en eso si no quiere matar a la guerrera. Mientras veía serio eso. No, claro que no, aún me puedo poner de pie, no importa, si mi cuerpo no responde yo me pondré de pie las veces que sean necesario, diría Akame, la cual se ponía de pie, pero cuando lo hizo recibió un brutal golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente unos escombros que los destruyó por completo por el salvaje impacto. ¿Qué pasó ahora? ¿No eres capaz de seguir en la batalla? ¿O qué es lo que pasa? Diría Arthur, el cual ya había visto el meridiano del poder mental y debería hacer un movimiento rápido y limpio en tan solo microsegundos. Maldito, deja de atacar como una gallina, diría Akame, la cual se ponía de pie, pero en eso cayó inconsciente. Pero antes de caer vio a Arthur tocando el meridiano del poder mental, mientras dio una sonrisa sabiendo que había perdido. Buena, uno menos, ahora toca la verdadera batalla, diría Arthur. Momento actual donde los dos guerreros habían terminado. Listo, diría Goku con una pequeña sonrisa por las batallas que iban a liberar. Claro que sí, pero ellos, ¿qué harás donde los mandaras? Diría Arthur sería. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Cómo terminará esta guerra? Bien o mal, no olvides dejar tu like para la continuación.